versos 1 al verso 17. Éxodo capítulo 20, verso 1. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Primero, no tengas otros dioses además de mí. Segundo, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Padre bendito, esta mañana te pedimos juntos que por favor, por la gracia del Espíritu Santo, hagas que esta palabra tan práctica que nos lleva a reevaluar tanto la forma en que manejamos el tiempo, nos llegue, Señor, por favor. Que sea palabra poderosa que nos transforme, que sea palabra de Dios. Señor, ayúdanos a vivir esta palabra, y yo te pido que tengas misericordia de este siervo, vaso de barro, frágil, imperfecto, débil, pecador, que por favor ayudes a este siervo a comunicar con fidelidad tu evangelio en esta escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para quienes nos visitan hoy, estamos realizando una serie de exposiciones que llamamos La Ley de la Gracia. Poco a poco vamos a entender por qué llamamos así esta serie, que trata de los 10 mandamientos. El primer mandamiento nos habla de adorar a Dios exclusivamente. El segundo, de adorar a Dios verdaderamente. La semana pasada nuestro hermano Efraín nos hablaba de adorar a Dios sinceramente. Y hoy hablaremos de adorar a Dios prácticamente. Y ese asunto de poder adorar a Dios en la práctica. Porque no vamos a hacer nada hasta que no dedicamos tiempo para eso, que es el don más precioso que nosotros tenemos. Pero empezamos a entrar en ese territorio donde muchas veces las enseñanzas del Señor se han vuelto legalismo. Este es el mandamiento que más debate ha levantado en toda la historia de los 10 mandamientos. En el tiempo de los judíos había voluminosa literatura en torno al cómo, cuándo, qué sí, qué no del día de reposo. No se concentraban en el fin del día de reposo, sino en toda esa casuística que a veces llegaba a rayar en lo ridículo. Por ejemplo, en el día sábado decían los rabinos: si usted le echa sal a un rábano, está bien,
Pero si mete el rábano en sal con agua, ya está haciendo una salmuera, es trabajo, no se puede hacer. Si el vestido lo sacude, está bien. Pero si lo frota, ya es trabajo, no se puede hacer, violó el mandamiento. El heno para las bestias se puede mover, pero con una mano diferente a la que se mueve durante la semana, porque si usa la misma mano es trabajo, violó el mandamiento. Quizás la más ridícula de todas era sobre las aves. Si es una gallina de engorde y pone un huevo el día sábado, ese huevo se puede comer. Pero si la gallina no es de engorde sino ponedora, quiere decir que esa gallina trabajó en sábado y no se puede comer. En tiempos más recientes las polémicas circulan en otras esferas y yo las resumo en tres. La primera esfera es, bueno, el mandamiento dice sábado, ¿por qué ustedes los cristianos lo celebran el domingo? La polémica también sobre el 1 de 7. ¿Es un día completo? ¿Y qué se puede hacer o no hacer en ese día para cumplir el mandamiento del Señor, elevado a una categoría altísima de importancia porque está incluido dentro del decálogo de la ley del Señor? Y la tercera área de discusión es ¿qué tanto la iglesia puede legislar al respecto? ¿Cuánto tiempo puede pedir la iglesia como cumplimiento a este mandamiento de honrar y consagrar un día para el Señor? Las iglesias antiguas celebraban servicios en la mañana y también en la noche, y se esperaba que los cristianos fueran al principio del día y al final del día para celebrar el día del Señor. También se polemiza en torno a qué alcance tiene la iglesia para decirle a las personas qué pueden hacer o no hacer el día del Señor. Y es allí donde se empieza a tocar el territorio del legalismo. Iglesias que prohíben a sus feligreses que vean televisión el día domingo, o que acepten contratos donde tienen que trabajar el domingo, o que viajen el domingo, etcétera, etcétera, etcétera. En la reflexión del día de hoy, yo quiero especialmente concentrarme en el propósito para el cual el Señor nos dio el mandamiento. Sin embargo, debo ser respetuoso con todos ustedes, buenos estudiantes de la Escritura, porque sé que acuden a ustedes las preguntas sobre, por ejemplo, ¿por qué domingo y no sábado? Así que voy a hacer un resumen rápido de la instrucción bíblica en torno al día del Señor, pero voy a concentrarme más que todo en el propósito. ¿Cuáles son los argumentos que ha tenido la iglesia cristiana en la historia para haber cambiado de sábado a domingo? Una tiene que ver con la naturaleza nacional, teocrática de Israel en el Antiguo Testamento. Una vez en el Nuevo Testamento, el Evangelio se extiende a todas las naciones, como fue el propósito original del Evangelio, y que Israel debería haber cumplido con esa tarea y ser modelo para todas las naciones. Pero cuando en el Nuevo Testamento se da, ustedes ya saben que el día sábado no es sábado en todo el mundo. Hay partes del mundo donde en este momento es sábado y a veces hay un bordecito donde puede ser también lunes, porque el globo terráqueo mide los días de una manera diferente. Es decir, se cruzaron fronteras más allá de lo nacional. Una razón muy importante y teológica tiene que ver con que la primera etapa de celebración del Día del Señor en el Antiguo Testamento era para celebrar fundamentalmente la creación del Señor. 6 días creó el Señor y en el 7º descansó. Los apóstoles empiezan a celebrar el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana no solo se anuncia la creación, sino también la recreación, la redención en nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, es el primer día de la semana que nuestro Señor resucita. Y es la predicación de la resurrección esencial para la predicación cristiana. La misma iglesia, a quien se le ordena cumplir con este mandamiento, es constituida el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando en Pentecostés llega el Espíritu Santo. Y la iglesia primera celebró el primer día de la semana
hasta el año 321 que oficialmente el Imperio Romano decide adoptar el domingo como un día festivo o de descanso laboral. Por muchos años los hermanos cristianos, aquellos que eran judíos, descansaban el sábado, pero el domingo se reunían temprano en la mañana para sus servicios y después salían a trabajar. ¿Por qué la iglesia hizo esto? En razón de su predicación de Cristo resucitado. Algunos autores sugieren que esta transición de sábado a domingo tiene que ver con otras transiciones que hay en la ley del Antiguo Testamento, como es la celebración de la Pascua, que se convierte en la cena del Señor, la celebración de la circuncisión, que trasciende de ser un símbolo masculino para ser tanto de hombres como de mujeres, y se convierte en el bautismo cristiano. Que así los apóstoles, aquellos que fueron judíos, siguieron celebrando el sábado, pero instituyen el primer día de la semana para declarar así la creación y la resurrección. Bueno, hasta ahí un pequeño resumen de por qué domingo y no sábado, pero si quieren entrar en esas discusiones, hay literatura al respecto, yo les puedo prestar más literatura. Creo que todavía la tensión en el tema es presente y van a encontrar grupos, aún cristianos, que discuten ampliamente el tema. Tenemos que reconocer que cuando vivimos en Colombia tenemos ventajas y también tenemos desventajas sobre este tema. Una ventaja es que la legislación colombiana ha retomado toda la cultura occidental en el sentido de que el domingo, que es originalmente una traducción judía cristiana, se celebra como un día de descanso a la semana. Ese es un beneficio que el cristianismo y el judaísmo también le entregaron a la humanidad. Muchas otras culturas no había el concepto de descansar un día a la semana. Entonces gozamos del privilegio de que en Colombia todavía la mayoría de los trabajos descansan el día domingo. Pero también estamos en una sociedad que cada vez trivializa más el descanso y el apartar tiempo como tiempo sagrado para la adoración de Dios. Quienes estamos aquí un poquito más viejitos ya nos acordamos que había una época, más o menos 30 años hacia atrás, en que todo el comercio, incluyendo los grandes almacenes, cerraban los domingos. Los domingos usted no encontraba almacenes para comprar cosas. Y ya después todos abren y muchas veces venden mucho más los domingos que otros días. Así que necesitamos instrucción de Dios sobre el manejo del tiempo. Esto tan práctico que se llama el tiempo. Y yo quiero concentrarme en el propósito. Y para concentrarme en el propósito de por qué Dios te pide que apartes tiempo para Él, voy a usar 3 palabras. Espero que sean palabras que por las aliteraciones les sean fáciles de memorizar. ¿Para qué se nos dio el día del Señor? En primer lugar, se nos dio para la memoria. Entonces nuestra primera palabra es recordar. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 8, dice: acuérdate. Y más adelante en el verso 11, acuérdate. Se nos da este mandamiento para la memoria. Yo sé que algunos de ustedes objetan cuando en la sociedad se sacan días especiales de conmemoración. Esta semana tuvimos el Día de la Tierra. Y entonces algunos de ustedes dicen: a mí no me gusta celebrar el Día de las Madres, porque el Día de las Madres debe ser todo el año. Bien, entiendo el argumento. Pero como los seres humanos somos olvidadizos, entonces uno dice, esa persona que dice el Día de la Madre son todos los días, pues resulta que nunca le lleva un regalito a la mamá. Entonces para esa persona que es olvidadiza le decimos: hay un Día de la Madre para que se acuerde y le lleve un detallito a la mamá. ¿Por qué nos dice eso? Porque los seres humanos tenemos serios problemas con la memoria. Yo ya les he dicho que cuando instruyo a los discípulos del Señor en cuanto a esa cosa extraordinaria que se está descubriendo en el mundo de la educación, la importancia de memorizar, eso se está descubriendo como un capítulo extraordinario en la educación.
Y le digo a los discípulos del Señor, memoricemos palabra del Señor, textos de la Escritura. Me encuentro con aquella dama que me dice, ay, es que yo tengo muy mala memoria. Y entonces yo le digo a la señora, oiga, cuénteme, usted que tiene mala memoria, ¿a usted alguna vez le han hecho daño? ¿Alguien la ha ofendido, la ha maltratado? Ay, sí, hace 45 años una señora que vivió al lado de mi casa por 3 meses, se llamaba Gabriela, y esa señora medía más o menos tanto, y una vez me dijo, y me repite todo lo que le digo, y yo le digo, oye, usted tiene muy buena memoria. Nuestro problema con la memoria es que nuestra memoria está afectada por el pecado. Entonces, nos es más fácil recordar lo malo, ¿no es cierto? En esos ejercicios de memoria hay un pedagogo norteamericano que empieza sus exposiciones con esta afirmación: no piense en un elefante. Espera un momento de silencio y después pregunta, ¿quién de ustedes fue capaz de no pensar en un elefante? Hay algo en nuestra memoria que se inclina más hacia lo prohibido, y por eso este mandamiento, a diferencia de los demás, se da en positivo. Acuérdate. ¿Qué es lo que nos tenemos que acordar? Bueno, son 2 cosas las que debemos recordar. El día del Señor es para la memoria, para recordar 2 cosas. Lo primero, la creación. Que somos creados. Somos criaturas, tenemos un creador. Luego, somos responsables ante ese creador. Luego, como criaturas, nosotros no nos mandamos, no le ponemos límites a nuestra existencia. Nosotros no decimos, voy a vivir tanto tiempo, voy a nacer en tal parte. Hay un creador que decide por nosotros. Deuteronomios 8, capítulo que les ruego que lean, le insiste con esto al pueblo de Dios para que no se te olvide. Cuando prosperes, cuando te sientas capaz, cuando tengas habilidades, para que te acuerdes, porque nuestro orgullo es tan poderoso dentro de nosotros. Así que el recuerdo de la creación, que somos criaturas y que nos debemos y dependemos del dueño de la finca. ¿Qué otra recordación hay? Bueno, los 10 mandamientos comienzan diciendo que este pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto. El día del Señor es para recordar la redención del Señor. Que el Creador se hizo criatura para que las criaturas perdidas pudieran regresar al Creador. Muy interesante que este mandamiento supone la prosperidad. En el verso 10 se le pide que en ese día no haga trabajo. Pero ¿cómo describe el trabajo de esta persona? Por favor, es una persona que tiene hacienda, tiene empleados, hay extranjeros inclusive que quieren venir a vivir con él, y tiene animales. Y debe darles descanso aún a los animales. Que quien ha sido prosperado, a su familia, a sus empleados, a sus colegas y a sus vecinos, les predica el evangelio, apartando un día para Dios, diciéndole a sus allegados que Él es criatura, que se debe a un dueño, y que Él es criatura redimida, que se debe a su Creador que le redimió en Cristo. Esto no es mío. Yo me debo a mi Creador. La primera palabra entonces sobre el día del Señor es recordar. Este día domingo para los cristianos es para recordar. La segunda palabra, reposar. Calmarse. Parar. Desconectarse. Manejar el tiempo y que el tiempo no nos maneje a nosotros. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Si la primera dimensión del día del Señor es el recordar y tiene que ver con nuestra mente, con nuestra capacidad reflexiva,
El reposar tiene que ver especialmente con nuestro cuerpo, con aquietarnos. Hay estudios científicos que hablan de este asunto, de que el ser humano funciona en 6+1. 6 más 1. A propósito, el día 6 en las Sagradas Escrituras es denotativo, si quieren simbólico, del hombre. El 6 es el número del hombre. Y el 7 es el número del Señor. Muchas personas han tratado de rebelarse a esto. En la Unión Soviética, cuando triunfó la revolución, trataron de cambiar el calendario. En 1929. Y tan solo unos meses después se dieron cuenta, esto no va a funcionar. En la Revolución Francesa, en 1792, trataron de organizar semanas de 10 días, más fáciles de contar, más lógicas, mejores para la matemática, y 13 años después se dieron por vencidos y regresaron al calendario de semanas. 6 más 1. En el Antiguo Testamento, una de las cosas más deliciosas para estudiar, que tienen que ver con la ética del Antiguo Testamento, es este asunto del séptimo año. El séptimo año la tierra descansaría, no solo para que los animales y las plantas se recuperaran, sino también para que los pobres pudieran disfrutar de la tierra cuando ellos no tenían su propio terruño. Y también el jubileo, 7 veces 7, que en esos años particularmente se perdonaban deudas y se dejaba la tierra descansar. Biológicamente estamos creados para necesitar descansar. A ver, díganme ustedes, ¿quién es capaz de ustedes de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, como dijera algún expresidente, y nunca descansar? Somos creados con la necesidad del descanso. Los que están en estas edades, como este servidor, que ya estamos a punto de marcar con el 5, sabemos que una de las cosas más difíciles para nosotros es descansar. Así que es una gracia de Dios que el mandamiento nos ordene descansar. Pero cuidado, la tercera palabra sobre el día del Señor nos guarda de que este día del Señor no se vuelva una idolatría más. Miren que para algunas personas el descanso se vuelve una idolatría. Y invierten tantísimo y no perdonan el fin de semana salir para una finca y se cuidan de asegurar sus buenas vacaciones y demás. Y sí es cierto que la mente necesita recordar, el cuerpo necesita reposar, pero todo esto es para la tercera palabra, para que el espíritu, el alma, el ser interior, y esta es la tercera palabra, pueda renovar su relación con Dios. El texto es muy claro en eso. Consagra ese día. ¿Para qué? Para el Señor. Reflexiona. Deja que tu cuerpo descanse. ¿Para qué? Nada más para reflexionar y para que el cuerpo descanse, no. Para un propósito superior. Para que vengas a la adoración. Por eso se llama el día del Señor. Ese día le pertenece al Señor. Y hermanos y hermanas, compartiendo un poco de esto con mi esposa, ella me decía y me exhortaba sobre ese tema de que quizás de todos los mandamientos, este es el que nosotros más violamos e incumplimos y el que más justificamos cuando violamos e incumplimos. Necesitamos tiempo para cultivar la relación con el Señor. En Números capítulo 28, donde se le daba instrucciones al pueblo de Dios sobre esta ley ceremonial, de cómo serían todos estos sacrificios en el templo, que todos ellos terminaron con la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque no eran sino preparatorios para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos mandamientos de qué se debía sacrificar en ese día, los animales que se presentaban en adoración, etcétera. Ustedes notarán en Números 28 que el séptimo día se doblaban las ofrendas.
Y creo que el mensaje en ese doblar las ofrendas es que no adoremos al Señor el resto de semana. Por favor, nosotros somos cristianos que entendemos bien la palabra y sabemos que adoramos a Dios en todo y con todo. ¿Cuál es la diferencia del domingo? Pues que el domingo doblamos nuestra adoración. El domingo especialmente confesamos nuestra fe, especialmente confiamos en el Señor, especialmente cantamos nuestra fe, especialmente nos capacitamos en la palabra del Señor. El libro de Hebreos, que explora muchísimo el tema del reposo en el Señor, muestra que ese reposo es el cielo ganado por el Señor para nosotros. De tal manera que el día del Señor es una preparación para el cielo. Piense eso por un momento. Es el día que nos vamos acostumbrando a estar con las personas que estaremos en el cielo. Es el día que estamos aprendiendo a disfrutar lo que es la adoración. El problema es que para nosotros muchas veces la adoración es un asunto de angelitos, como especies de bebés regordetes tocando arpas encima de las nubes. Esa visión medieval del cielo no se corresponde con las Sagradas Escrituras. Cuando las Sagradas Escrituras hablan del cielo, hablan de delicias a la diestra del Señor, de disfrute de los cielos nuevos y de la tierra nueva donde habita la justicia y la verdad, de profunda consolación, de conocimiento de cosas que van más allá de lo que ojo vio y oído oyó, y que Dios ha reservado para quienes le aman. El domingo entonces nos preparamos para el cielo. Es decir, que lo que se nos pide como una disciplina se convierte en una delicia. Denme su atención en ese punto, por favor. La vida humana se mueve mucho de la disciplina al deleite. Tenemos ejemplos en todos los campos. En el estudio, por ejemplo, y muchos otros. En el deporte, pero déjenme tomar un ejemplo de la familia. El baño. ¿No se dan cuenta que los seres humanos somos como resistentes al baño desde chiquitos? Se pela o no quiere que lo bañen. Es una tortura el asunto del baño. No entiende por qué lo tienen que bañar y estregar y champú y jabón. Pero con los años, eso que fue una disciplina impuesta por nuestros padres, que diariamente nos bañábamos por asuntos de higiene y de salud, se vuelve, espero yo, un deleite. Porque qué cosa tan rica es salir fresquitos, olerle bien al vecino. De manera que algo que empieza como una disciplina se convierte en un deleite. El cuarto mandamiento sí es una disciplina. Sí implica ponerle límites al manejo de nuestro tiempo. Sí implica que Dios, dueño del tiempo, nos dice especialmente, no es que Él no sea dueño de todo el tiempo, pero especialmente, dame uno de 7. Dame uno de 7. Y al principio eso puede significar cambios y dificultades, pero es un deleite. Y escuche bien, es una bendición. Es una bendición apartar tiempo para Dios. Y no puedo pensar en otro mejor ejemplo que el ejemplo de Eric Liddell, que me encantaría saber que ustedes lo conocen. Eric Liddell fue un atleta británico que representó al Reino Unido en las Olimpiadas de 1924 en Francia. Era un creyente en el Señor. Él había determinado en su corazón que por ninguna razón que estuviera dentro de sus capacidades él iba a perder el congregarse con sus hermanos y hermanas el día del Señor, en la época en que se congregaban en la mañana y en la tarde.
Siendo un atleta destacado, él conoció la programación de las carreras, él era especialista, uno de los favoritos para ganar la carrera de los 100 metros. La historia de Eric Liddell, ustedes la van a conocer en una película que se puede conseguir gratuitamente en YouTube, que se llama Carros de Fuego. Con esa hermosa expresión de Eric Liddell que embarga el corazón. Cuando una hermana le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante para ti? Y Eric Liddell le dice, Dios me hizo para ser misionero. Ese era el sueño de su vida y finalmente él fue misionero en la China y murió en la China. Dios me hizo para ser misionero, pero Dios me hizo también para correr. Y cuando yo corro, decía Eric Liddell, yo siento la presencia de Dios. Qué belleza, ¿no? Pero él dijo, domingo no. Cuando conoció eso, le dijo a las autoridades que manejaban la delegación del Reino Unido para las Olimpiadas, yo no correré. Hubo mucho trámite sobre el asunto. Finalmente los directores de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico, no le permitió hacer ningún cambio, pero le ofrecieron la posibilidad de correr en los 400 metros, que no correrían domingo. La prueba de 400 metros no era su especialidad, pero él dijo, yo no puedo correr domingo, pero puedo correr otro día. Y se preparó para los 400 metros y verán en la película, finalmente no solo gana la medalla de oro de los 400 metros en Juegos Olímpicos, sino que establece para el momento el récord mundial. Cuando Eric Liddell iba caminando hacia el podio, una persona de entre la multitud le pasó un papelito. Cuando iba a recibir pues la medalla, y en el papelito decía esto: Primera de Samuel 2:30, que es una referencia a un libro de la Biblia que se llama Primera de Samuel. ¿Qué dice Primera de Samuel 2:30? Honraré a los que me honran. De tal manera, mis hermanos y hermanas, que como conclusión yo quiero decirles, el día del Señor es un mandamiento que nos cuesta cumplir, que nos implica disciplinas y limitaciones, pero es un día con promesa, con la promesa del Señor de que será un deleite y una bendición para ti. Como aplicación, yo quiero evitar que caigamos en asuntos de legalismo en este tema. Sin embargo, sí quiero decirles que para el día del Señor implica prepararnos. No es bueno ver películas de terror hasta las 3 de la mañana el día sábado. Miren que a veces casi yo puedo leer eso cuando les veo las caras aquí los domingos. Pues con razón. Los creyentes que dicen sí en toda la predicación. Prepárate para el día del Señor. Segundo, dialoga en familia sobre qué cosas van a hacer y dejar de hacer el día del Señor. Y tercero, respetemos la libertad cristiana de los demás con respecto al día del Señor. No vamos a ser los cristianos que le dan garrote al hermano en la fe que decide ver televisión en domingo, o tocar el computador el domingo, o viajar en domingo, o aceptar un trabajo en domingo. Cada uno habrá de revisar en su conciencia cómo aparta uno de 7 y cómo hace todo lo posible, como lo hizo Eric Liddell, dentro de sus posibilidades, para respetar, honrar y apartar tiempo para su Señor. Ejemplos contemporáneos los hay, de empresas como el famoso panadero bogotano, que decidió no abrir los domingos, como la cadena de restaurantes Chick-fil-A, que no abre los domingos en los Estados Unidos y es exitosísima. Quizás en este mandamiento debemos decir, como en muchas otras cosas de la obediencia cristiana, el Señor te dice: pruébame en esto, pruébame en esto.
¿Estás haciendo esfuerzos para asegurar que tienes un día en la semana? ¿Para qué? Para recordar. Y recordar puede significar leer un libro cristiano, o ese día leer más la Biblia de lo que haces toda la semana. O por supuesto, venir a la iglesia cristiana donde te enseñen la palabra del Señor y te recuerden la palabra del Señor, porque es muy fácil olvidarla. Mientras estamos en un medio que nos predica todo el tiempo, que nos bombardea de información, que nos llena de vanidad y de cosas que no convienen, necesitamos apartar tiempo para recordar, y eso puede significar leer un libro cristiano, escuchar predicaciones cristianas o música cristiana, especialmente más de lo que hago el resto de la semana. Si el día del Señor es para reposar, será un día en que le decimos a nuestro cuerpo: no hagas esto. ¿En qué sentido te limitas el día del Señor? Yo quiero invitarte. A ti que te sientes que estás cruzando la frontera de la adicción con los celulares o los computadores, ¿qué tal el día del Señor no tocarlo? Y además dejar descansar el pobre aparatico, porque bien cansado que debe estar. Él se mantiene enchufado todo el día, está recibiendo y llevando y enviando y siendo tocado todo el día. Pues déjelo descansar a él, y de paso descansa usted también. O actividades de mayor contacto con la creación del Señor. O ese día decir: no voy a ver esto, no voy a hacer esto, no voy a aceptar esto. Pero evidentemente el mandamiento sí implica autolimitarnos. Porque si tú me dices que el día del Señor no te estás imponiendo ningún límite, entonces no estás haciendo el sacrificio que el mandamiento pide de dedicarle tiempo al Señor. Si el mandamiento es para renovar tu fe en el Señor, ven a la iglesia. Y quiero felicitarlos a todos los que me están escuchando en este momento, porque me escuchan también por otros medios, pero por estar aquí los felicito, porque están apartando tiempo para venir a iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero que no sea 2 veces al mes, que sea los 4 domingos al mes. Y ya ahí es donde algunos empiezan a hacerle así al compañero: no ve, usted hacía 3 meses que no venía. Evidentemente sí implica apartar tiempo para adorar con el pueblo de Dios, para recibir la instrucción bíblica, para unirnos en la confesión pública de la fe cristiana. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió a cabalidad todos estos mandamientos. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Él, como de costumbre, entró en la sinagoga el día sábado. Con su resurrección y el envío del Espíritu Santo el día domingo, Él hace posible la promesa de que lo que quizás en principio se presenta como una disciplina, sea para nosotros los seguidores del Señor un deleite y una bendición. ¿Quiénes tuvimos el privilegio de tener padres devotos que desde niños nos llevaron a la iglesia? Sembraron en nosotros una administración del tiempo extraordinaria. Yo no lo cuento por virtud mía de ninguna manera, sino por instrucción de mis padres. Yo en mi vida muy pocas veces he estado un domingo en la mañana en un lugar diferente a una iglesia. De hecho, si estoy en vacaciones y todo, aún en vacaciones busco un lugarcito donde haya alguien que predique la Biblia y se adore a Cristo. No me importa qué letrero hay ahí, si se predica la Biblia, se adora a Cristo, ahí busco y ahí voy. Porque mis padres desde niños nos instruyeron que esa mañana del primer día de la semana, el mejor tiempo de la semana es el primer día de la semana y la mañana. Deberíamos dársela al Señor. Si el predicador lo hizo muy bien o no lo hizo muy bien, de todas maneras deberíamos estar agradecidos. Si la alabanza era así o asá, si el grupo era numeroso o poco, eso todo se podría agradecer, pero ese tiempo no era nuestro. ¿Robará el hombre a Dios?
Él ha ordenado que ese tiempo es de Él. Y miren, hermanos y hermanas, que a veces nos es tan fácil cumplir las disposiciones de seres queridos. Por ejemplo, esa mamá antioqueña, que cuando el muchacho se le casa, le da la orden perentoria: domingo por la tarde usted viene a almorzar aquí. Y el muchacho paisa, llueva, truene, relampaguea, pelee con la señora o no pelee con la señora, él va donde su madrecita, domingo por la tarde, a comerse los frijolitos y el arrocito de rigor. Y cuando esa viejecita se le va, porque esa es la vida, los padres se van, ese muchacho anhela ese tiempo, ¿verdad? Y a veces nos es fácil cumplir eso, ¿no? Pero la iglesia no va. La iglesia puede esperar. Piensa que tú necesitas ese tiempo, pero que también tus hermanos necesitan confesar la fe en el Señor y publicarla a los cuatro vientos en el día del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este mandamiento práctico que nos habla de la administración de nuestro tiempo, el tesoro más precioso que tenemos. A veces nos es fácil dar dinero, pero no tiempo. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia, que el propósito con el cual tú diste este mandamiento, de apartar un día a la semana para ti, para recordar tu creación y tu redención, para reposar y calmarnos y descansar, y para renovar nuestra relación y el pacto de la gracia en compañía de la iglesia. Y para nosotros el día domingo, que anunciamos tu resurrección y la llegada poderosa del Espíritu Santo, como lo hizo tu iglesia en los primeros siglos y lo hace hoy en día tu iglesia en todo el mundo. Señor, que estos propósitos sean cumplidos en tu pueblo el día de hoy. Yo te pido, Padre, que nos hables de cosas puntuales a cada uno de nosotros, aquellos que somos trabajólicos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aquellos que son perezosólicos, también ten misericordia. Tantas distracciones que hay en este mundo, tanto que nos es fácil pasar tiempo y horas y horas y horas en cosas superfluas, y nuestra alma muriéndose de hambre. Ten misericordia, Señor.